Alimento diario. Serie y será predicado este Evangelio del Reino. Volumen 5. La función de la Iglesia en la tierra. Autor Pedro Dom. Semana 4, día miércoles. Lectura bíblica, Génesis capítulo 1, versículos 3 al 4 y versículos 16. Disfrutamos juntos con oración. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor Jesús, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, amén, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Señor Jesús, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor Jesús, oramos por esta lucha, que el Señor nos dé su victoria contra las potestades, contra las huestes espirituales de maldad. Señor Jesús, amén. Efesios capítulo 6, versículo 12. Hoy presentamos: la Iglesia debe gobernar sobre las tinieblas. Dios hizo la luz en el primer día de la creación. Esa luz era una luz genérica y cumple el papel de hacer la separación entre el día y la noche. Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Dios creó el sol para señorear el día y la luna para gobernar la noche. Ya hemos visto que Cristo es el sol de justicia que refleja su luz hoy en la tierra por medio de la Iglesia. Hasta que Cristo venga en su segunda venida, vivimos como en una gran noche, con el predominio de las tinieblas, pues el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. La Biblia también afirma que Satanás es el príncipe de este mundo. Juan, capítulo 14, versículo 30. Necesitamos saber con mucha claridad contra qué estamos luchando y cuál debe ser nuestro papel en las calles al orar por las personas. La palabra nos revela que Satanás es una autoridad que actúa en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Así como Dios creó la luna para gobernar la noche, la Iglesia debe tomar su posición como la luz del mundo y restablecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Su función es liberar a las personas de la autoridad de la potestad de las tinieblas y trasladarlas al reino de su amado Hijo por medio del Evangelio. Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Estamos en una gran batalla. Llegó el momento
de luchar para destronar al príncipe de este mundo. Nosotros como la Iglesia ya comenzamos este proceso de expulsión de Satanás, que tuvo inicio contra la obra de Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 11. No hacemos eso porque tengamos fuerza en nosotros mismos o confianza en nosotros mismos. Así como la luna no tiene luz propia, solo refleja la luz del sol, nosotros también estamos aquí en la tierra para reflejar la luz de Cristo. ¡Aleluya! Al contemplar la faz de Cristo, nos llenamos de su gloria y así logramos expresar su luz a los hombres y señorear sobre las tinieblas. Vivamos entonces en el lugar santísimo, invocando el nombre del Señor Jesús, leyendo y orando su palabra, santificando nuestros corazones, intercediendo por las personas. Señor Jesús, oh Señor Jesús, la palabra profética nos ha traído la revelación de los tiempos finales. Por medio de ella sabemos claramente que ya estamos viviendo la era del Apocalipsis. Por tanto, amado lector, llegó la hora de despertar. Romanos capítulo 13, versículo 11. La aurora está llegando. El día de la segunda venida, donde Jesús amanecerá como el sol de justicia, se aproxima. A veces podemos desesperarnos un poco con la intensidad de las tinieblas en este tiempo que vivimos. Pero recordemos lo siguiente: mientras más tenebrosa es la noche, más cerca estaremos del amanecer. Por eso debemos tener cuidado con nuestro proceder. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y tampoco en envidias. El versículo mencionado nos muestra hábitos horribles, tales como andar borracho, tener sexo fuera del matrimonio y otras inmoralidades. Creo que la mayoría de nosotros ya no vive en esas prácticas, pero podemos darnos cuenta de que el texto bíblico pone las contiendas y la envidia en el mismo nivel que esos pecados. Son comportamientos tan deplorables como las orgías e inmoralidades. Señor Jesús, que el Señor nos libre de todo esto. A veces tenemos que reconocer que surgen contiendas y envidias entre nosotros, pero en la Iglesia, que quiere ser la luz del mundo, no podemos dar lugar a las disputas por la posición o a las envidias que pueden brotar en el corazón al ver a hermanos que son usados por el Señor, o a las contiendas provocadas por el ego que hay en nuestro interior. Esos comportamientos son de alguien que vive en la noche. Tengamos la disposición de llenarnos de Cristo y de no dar lugar a los deseos del viejo hombre. Romanos capítulo 13,
versículos 14. Entonces, querido lector, no participemos de las obras de las tinieblas, no hagamos nada en oculto, pues eso nos debilitará poco a poco hasta hacernos infructuosos. Eso lo encontramos en Efesios, capítulo 5, versículos 11 al 13. Cada vez que hagamos algo en oculto, por no querer que otros lo vean, nuestra luz se apagará paulatinamente. Si alguien se acostumbra a hacer algo o cosas en lo oculto y tiene vergüenza de ser expuesto, lo mejor es dejar de hacerlo inmediatamente. Si no logra hacerlo solo, busque tener comunión con alguien que sea maduro espiritualmente. Haga inmediatamente esto. No espere más. Ciertamente, usted tiene a alguien en la iglesia que le puede ayudar. No dejemos que esas cosas apaguen nuestra luz y nos lleven a las tinieblas. ¿Por qué? Porque somos hijos del día y no somos hijos de la noche. Señor Jesús, que el Señor nos ayude y que podamos hacer realidad las advertencias de esta palabra. Señor Jesús, aleluya. Pregunta para hoy: ¿hay algo oculto en su vida que necesita confesar y dejar? Sean todos muy bendecidos.